un gran mal dominicano. Y ahora estamos, yo creo que en la primera vez, por lo menos, lo que tengo de participación de política, desde la muerte de Trujillo hasta acá, es la primera vez que hay en el centro del país una tendencia a entender los males heredados y a tratar de sacarle el cuerpo a esa práctica deleznable de lo que ha sido la concentración y el uso desenfrenado del poder en manos de lo que manda. Por eso, Abinader, que ha llegado en un momento donde el nivel real de los males del país tiene una dimensión que casi no se puede hablar ni siquiera del orden de este adelante o aquel atrás. Hay en general una evidente demostración de desorden que no puede ignorarse. Y en ese orden hemos tenido la seguridad ciudadana, es un problema de que la gente necesita replantearlo, que por eso está discutiendo lo que es el papel y la función del organismo público, que es la policía relacionada con eso. Está discutiendo el problema de una justicia que no tenemos, que ha sido precisamente un instrumento de ese manejo de la concentración del poder, de esa degradación en que hemos tenido nuestra historia. Que lo mismo nos pasa con la salud, mire cómo están los propios médicos en la calle. Que nos pasa con los productores en sentido general. Y que a ese cuadro ha venido entonces el virus a profundizar ese deterioro y agravando la situación porque nos ha limitado el turismo, que es un ingreso importante para el país, nos ha limitado el intercambio comercial y las inversiones, y lo que ha hecho es crearle muchos compromisos al gobierno, teniendo cada vez menos ingresos para enfrentar esos compromisos. Es decir, que el peso histórico de la pretensión de llegar al poder y quedarse con él, el peso histórico de esa conciencia de reeleccionista, se ha encontrado con la peor de las situaciones en la que podía producirse en toda la historia dominicana. Y ahora, cuando se llega al poder con una propuesta de cambio, porque es una necesidad darse cuenta que aquí no es esto, aquella actividad. En general esto tiene que cambiar, esto hay que rehacerlo, este estado está podrido. Y ya la podredumbre se ha puesto en evidencia forma tal, y la podredumbre también, al ser evidente, le ha tapado la boca a su defensor y a su beneficiario. En cierta medida en el país hay una comprensión general de que estaba en una situación especial que no puede ignorarse. Pero ahí estaba la práctica. De que usted llega al poder y lo primero que piensa en cómo se queda, no es qué es lo que usted va a servir, no es la idea con la que usted ha llegado, es la pretensión de cómo usted amarra desde que llegue la continuidad. Y entonces, el presidente actual ha planteado la postergación por 2 años de esa discusión. Y no es un problema, independientemente que tenga base para uno pensarlo, no es un problema que el presidente quiere consolidar su imagen enfrentando esta visión anárquica en la que llega al poder, sino la conciencia de que estando arriba se da cuenta que tiene que propiciar una cooperación, un espíritu de cooperación, de convergencia, y nada atomiza más y divide que el problema de la reelección. Y si se plantea prematuramente, cuando aún el país no ha dado pasos decisivamente importantes en ninguna dirección todavía, si ahora tú planteas el elemento de la atomización y de la división que representa la reelección, está creando una atmósfera en la que difícilmente usted puede escapar a pagar las consecuencias de no darse cuenta siquiera del tiempo y el orden en que debían plantearse esas cosas. Por eso inteligente de parte de Luis posponer una discusión innecesaria. Porque yo decía, ya no es un problema constitucional, es una herencia grupal, pero no es un obstáculo que obliga a un movimiento. Sin embargo, se crea una perturbación porque inmediatamente vienen los desafíos con quién te alinea. Tú estás con la continuidad o con el cambio. Y comienza, antes de consolidarse el momento, una obstrucción, una división, una dificultad que en vez de avanzar nos mantiene cada vez más estancados en el pasado.
Yo no tengo duda que bajo el virus, no se puede ignorar que estamos obligados a reaccionar colectivamente. Que bajo el peso del virus y su repercusión en la economía, no tenemos más camino que plantear propuestas que puedan ser transitoriamente respaldadas por la mayoría. Cuando tú planteas, vamos a modificar la policía, ¿cuáles corrientes pueden oponerse a que tú modifiques la policía y la justicia? No hay un reclamo. Podemos discutir cómo, pero hay una aceptación. No podemos seguir sin justicia. Y hemos dado apenas un paso en la justicia. Nombrar 2, 3 procuradores, pero estamos necesitando ver el cuerpo entero de la justicia, incluida la cabeza, que es la Suprema, que nos enfrentamos ayer a una demanda de abogados en el sentido de que esa Suprema sea removida y sea cambiada. Es decir, no hay paz, no hay identidad en la justicia, no lo hay en la policía, ni en las Fuerzas Armadas tampoco. Hay una inquietud acerca de cómo nos adecuamos a esto, cómo dejamos atrás el rato en la que hemos vivido. Y yo insisto que lo mismo está con la salud, con la producción económica, lo mismo está con el problema del agua, está en todos los sentidos en educación. Es decir, el país está bajo la presión de tener una visión predominante de cambio general, no de cambio demagógico para decir, comencemos aquí, después seguimos, no, simultáneamente que hay que pensar que todos los pasos hay que darlos a partir de un punto de vista que dice que nuestro destino no puede ser el mismo lugar. Y en ese sentido es que yo entiendo el acierto del presidente de pedir la postergación del tema de la reelección, porque él sabe que nada sería más obstaculizante para él lograr los entendimientos, los acuerdos, para empujar el proceso de cambio general, no parcial ni unilateral, sino general que tiene que hacer el país. De ahí que bajo el virus de esta pandemia, no es verdad que es fácil rehabilitar la economía. Y si además de eso usted le mete a la economía la división política, entonces de lo que se interesen en el cargo de asociarse con lo que plantee poder prolongarse en el poder o frente a nosotros, si en vez de enfrentar las demandas que representa el problema del compromiso para modificar la economía, usted los divide por lo que están o no, por la continuidad de lo que mandan ahora, está cometiendo un error. Aquí ahora no es un ambiente competitivo que hay que propiciar, es de cooperación. Yo no tengo duda que solo una conciencia de ponernos de acuerdo en las cosas mínimas en las que podemos empujar juntos es el desafío de la actualidad y la base para que podamos echar hacia adelante. Y el papel del presidente es mostrar entusiasmo en el sentido de que se cree conciencia de la estructura de descomposición en la que estamos y de los pasos que hay que ir dando para recuperarla. Lo que él está haciendo para recuperar el turismo como atractivo no puede ser obstaculizado por ningún sentido racional de este país. Aquí hay que consolidar que el país se ponga, gracias a enfrentar el problema del COVID, gracias a poner en evidencia que aquí se puede venir porque hay una política de control de ese virus, de que aquí los que quieren viajar con recursos para hacerlo no tienen dónde mirar con confianza y el país le abre la puerta. Y eso se ha expresado en el crecimiento de los turistas que están viniendo aquí. El presidente sabe que si consolida la idea de que somos un destino turístico confiable, vamos a tener un crecimiento impensable en el problema del turismo. Pero lo mismo piensa en el problema de una atmósfera de estabilidad y de unidad que le diga al inversionista que aquí hay una base funcional y operable para él. Y el presidente necesita crear eso. No puede meterle el factor de disturbio y de perturbación que representa un alineamiento político por encima de esas realidades económicas y sociales. Y mucho menos hacerlo a base de que él llegó y ya quiere quedarse. Yo no tengo duda que si lo hace bien se quedará, sin tener que hacer propaganda. La mejor propaganda para quedarse es propiciar la unidad y desarrollar la política de soluciones o de avance de soluciones a los problemas que nos agolpean a todos. Mira qué novedad.
la mejor forma de pretender afirmar una corriente reeleccionista no es pregonándola ni estableciéndola, es creando una atmósfera donde la política que se haga se acepte como la necesaria y como la que hay que seguir impulsando. En cierta medida, ahora hay que ganarse, no comprar la reelección, hay que ganársela en crear una atmósfera en la población tan aceptable que la gente no quiera que salgamos de que no está empujando en esa dirección. Por eso, yo me pregunto, ¿en cuál institución no hace falta ese problema de la cooperación? Yo notaba en la Fuerza Armada, en la policía, en la salud, en la economía y en la comercial, en las relaciones exteriores, en el agro, en la educación, en la producción, en la generación de energía y la administración, en todos los ámbitos del poder. Hace falta esa atmósfera de poner en primer plano el espíritu de la cooperación. Así que nada más oportuno que postergar un conflicto tan polarizante en la sociedad como es la elección, para que nos concentremos todos en crear la respuesta adecuada para este momento, que es la cooperación, no la confrontación. Gracias, señor.